¿Sabías que en Hollywood durante los años 30 había un hombre con un cronómetro? Su único trabajo era asegurarse de que un beso no durara más de 3 segundos. Si los labios de los actores se mantenían juntos durante 4 segundos, la película iba a la basura. Esta es la historia de cómo la censura más estúpida del mundo creó accidentalmente un gran arte. Tendemos a pensar en la censura como algo siempre maligno, que sofoca la creatividad y convierte a los artistas en esclavos. Pero, ¿y si te dijera que la edad de oro de Hollywood, con su cine negro, sus femme fatales y su estilo impecable, debe su existencia no a la libertad, sino a la tiranía? Bienvenido a la era del Código Hays. Una era en la que la palabra virgen estaba prohibida. Los criminales debían morir al final, y un perro animado podía ser censurado por una falda demasiado corta. Hoy, vamos a diseccionar cómo este conjunto de reglas, escrito por fanáticos religiosos, obligó a los directores a inventar un lenguaje cinematográfico que aún hablamos hoy. Y por qué una hermosa mentira es a veces más importante que la verdad desnuda. Acto 1. Sodoma en la costa oeste. Estamos acostumbrados a ver películas en blanco y negro como reliquias inocentes de una época en la que la hierba era más verde y la moral más limpia. En la conciencia colectiva, el viejo Hollywood son caballeros elegantes en smoking y damas con peinados perfectos, que incluso se besan tímidamente, escondiéndose tras un abanico. Pero esta es una gran ilusión. La realidad que precedió a la adopción del Código Hays era tan sucia, salvaje y desenfrenada, que los tabloides modernos parecen los heraldos de una escuela parroquial. Los años 20 no se llamaron los rugientes por nada. Para la industria del cine, fue un tiempo de absoluta impunidad. Los Ángeles de esa época era una verdadera Sodoma, donde el dinero loco, las drogas y personas con una completa falta de frenos internos fluían. Las imágenes en pantalla de la depravación eran solo una pálida sombra de lo que sucedía tras las puertas cerradas de las villas en las colinas de Hollywood. Los estudios vendían sueños pero producían pesadillas. El punto de no retorno fue 1921, un evento que dividió la historia del cine en antes y después. Está ligado al nombre de Roscoe Fatty Arbuckle. En ese momento, era el comediante mejor pagado del mundo. Un hombre de buen corazón que pesaba 120 kilos, adorado por niños y adultos por igual. Pero después de una fiesta en el Hotel St. Francis en San Francisco, su nombre se convirtió en sinónimo de un crimen monstruoso. La joven actriz Virginia Rapp murió unos días después de esa fiesta por una vejiga rota. Los periódicos inmediatamente hicieron estallar la historia, acusando a Arbuckle de violación, usando una botella de champán. Aunque después de 3 juicios agotadores, el jurado absolvió completamente al comediante, e incluso se disculpó públicamente por el infierno que soportó. La carrera de Arbuckle fue destruida. Pero mucho peor para la industria fue la reacción del público. América vio la verdadera cara de sus ídolos. La santa trinidad de escándalos, el caso Arbuckle, el misterioso asesinato del director William Desmond Taylor, donde surgieron detalles de escondites de ropa interior femenina y drogas, y la muerte por sobredosis de la dulce de América, Wallace Reed, hizo temblar a la nación. La América conservadora, especialmente las comunidades religiosas en el corazón del país, declaró la guerra. Los sacerdotes instaron a sus congregaciones a boicotear imágenes diabólicas. Los clubes de mujeres exigieron el cierre de cines. Los políticos en Washington comenzaron a preparar proyectos de ley para la censura federal, lo que equivalía a la muerte para el negocio del cine. Los magnates de los estudios, Louis B. Mayer, Jack Warner y Adolph Zukor, no eran tontos. Entendieron. Si no ponían un bozal a su bestia ellos mismos, el gobierno lo haría, y entonces sería el fin del negocio. El miedo a la ruina financiera, no una conciencia repentinamente despertada, obligó a los jefes de Hollywood a buscar salvación. Necesitaban a un hombre con una reputación impecable, que pudiera lavar la fachada de su casa pública y convencer al mundo de que Hollywood
se había vuelto respetable. Así, Will Hays, exdirector de Correos de los Estados Unidos, apareció en escena. Se le otorgó un salario enorme y la autoridad para crear un conjunto de reglas. Pero Hays era solo un político, una fachada bonita, el verdadero arquitecto del terror moral. El hombre que convertiría las recomendaciones en ley de hierro esperaba en las sombras, listo para tomar el escalpelo y cortar todo lo vivo del cine, por el bien de salvar el alma del espectador. Acto 2. El gran inquisidor Joseph Breen. Si Will Hays era una hermosa fachada, un político sonriente destinado a calmar al público, entonces Joseph Breen se convirtió en el verdugo que alegremente hizo caer el hacha sobre la libertad de Hollywood. Durante mucho tiempo, existió el mito de que el código entró en vigor inmediatamente después de ser escrito en los años 30. Eso es una mentira. Durante 4 años, los estudios se rieron abiertamente de las reglas, lanzando películas precódigo donde las heroínas dormían con quien querían y los gángsteres ganaban. Esos fueron los últimos suspiros de libertad. Todo cambió en 1934. La Iglesia Católica, cansada de promesas vacías de los magnates, presentó la Legión de la Decencia. El ultimátum era simple y aterrador. 11 millones de católicos firmaron un compromiso para boicotear cualquier película condenada por la Iglesia. Para los estudios que apenas sobrevivían a la Gran Depresión, perder tal audiencia significaba una quiebra inmediata. Tenían que capitular. Necesitaban un cerbero. Fue entonces cuando Joseph Breen apareció en escena. Un católico irlandés, padre de 6, y un hombre con una intolerancia patológica al pecado. La ironía era grandiosa. Los magnates judíos de Hollywood, salvando sus fortunas, contrataron a un feroz antisemita y fanático religioso para enseñarles moralidad. Breen encabezó la administración del Código de Producción, PCA, y ejerció un poder que ningún presidente de Estados Unidos había tenido. El sistema de Breen era brillante en su totalitarismo. Anteriormente, los censores veían películas terminadas y torpemente cortaban pedazos de film, convirtiendo el carrete en un lío desarticulado. Breen entendió. La enfermedad debe ser tratada antes de que aparezca. Mandó a los estudios que le enviaran guiones antes de que comenzara el rodaje. Joseph Breen se convirtió en el productor más influyente en la historia del cine, aunque su nombre nunca apareciera en los créditos. Se sentaba en su oficina con un lápiz rojo y reescribía tramas. No solo prohibía, dictaba cómo debía desarrollarse la historia. Si un héroe cometía un crimen, Breen exigía una escena de arrepentimiento o castigo. Si una heroína era caída, debía morir o entrar a un convento. No había matices. En sus manos estaba el maletín nuclear de la industria, el sello de aprobación. La regla era inflexible. Ningún teatro en la asociación tenía derecho a mostrar una película sin este sello. Proyectar sin la aprobación de Breen arriesgaba una multa de $25,000, una suma colosal para esos tiempos. De hecho, sin la firma de Breen, una película simplemente no existía como producto comercial. Leía todo. Sabía todo. Convocaba a los mejores directores a su oficina y los regañaba como a niños traviesos. Bajo su presión, los finales de Casablanca y Lo que el viento se llevó fueron reescritos. Era el filtro por el que pasaba cada idea, cada diálogo, cada vestuario. Hollywood dejó de ser una fábrica de sueños y se convirtió en una fábrica de parábolas moralizantes, sancionadas por un solo burócrata. Pero esta dictadura tenía un lado oscuro. Al acorralar a los creadores, Breen lanzó inadvertidamente un mecanismo de resistencia sofisticada. Cuando se te prohíbe hablar claramente, comienzas a susurrar, usando signos y pistas, y el campo de batalla más absurdo se convirtió en la intimidad humana. Acto 3. La anatomía del beso prohibido. Si Joseph Breen era el arquitecto de una nueva moralidad, entonces en los sets de filmación, su voluntad era ejecutada por personas con cronómetros. Esto no es una metáfora. En la época dorada del Código Hays, la pasión dejó de ser una reacción química y se convirtió en un procedimiento puramente burocrático, regulado con una precisión absurda.
Los censores creían genuinamente que la moralidad de la nación dependía del tiempo que los labios de dos actores estuvieran tocándose. La regla más famosa y al mismo tiempo humillante fue la limitación en la duración de un beso. Según normas no escritas pero estrictamente aplicadas, los labios de los héroes no podían estar juntos por más de 3 segundos. Imagina esta escena surrealista. Un asistente de dirección está en el set mirando el reloj y ordena en voz alta, ¡alto!, tan pronto como se acaba el tiempo. Esto mataba cualquier naturalidad, convirtiendo la escena de amor en un ejercicio mecánico. Los actores se veían obligados a romper el contacto, respirar, mirarse y luego volver a unirse, creando un extraño y forzado ritmo que, irónicamente, los espectadores comenzaron a percibir como una manifestación especial de pasión contenida. Pero el control sobre los labios era solo la punta del iceberg. El código invadió la zona más íntima, el dormitorio. Fue en los años 30 cuando uno de los clichés visuales más extraños se estableció en el cine estadounidense: camas separadas para las parejas casadas. No importaba que los personajes llevaran 20 años casados y tuvieran 7 hijos. Mostrarles en una sola cama significaba insinuar que mantenían relaciones sexuales no solo para la procreación, sino por placer, y eso era inaceptable. Una mesita de noche tenía que estar entre las camas, una barrera física, un símbolo de castidad. Incluso los pijamas estaban regulados. Los hombres debían usar conjuntos modestos y cerrados, mientras que las mujeres llevaban camisones que ocultaban los contornos del cuerpo. Esta imagen de un matrimonio estéril se arraigó tanto que toda una generación de estadounidenses creció con la creencia subconsciente de que mamá y papá dormían separados y que los niños aparecían de alguna manera mágica. Aún más grotesca era la regla de un pie en el suelo. Si una escena requería que los personajes, incluso vestidos, estuvieran en una cama o sofá en posición horizontal, al menos un pie del hombre tenía que tocar el suelo. Esta regla actuaba como un talismán mágico. Se creía que mientras un zapato tocara la alfombra, la situación estaba bajo control y el acto de pecado era físicamente imposible. Los directores recurrían a trucos increíbles, escenificando escenas para que este pie de la moralidad siempre estuviera en cuadro, incluso si la pose del héroe parecía anatómicamente antinatural. Todo este sistema de prohibiciones llevó a un efecto paradójico. Al intentar eliminar la fisiología de la pantalla, el código Hays hipertrofió la importancia de cada toque. En un mundo donde los héroes no pueden simplemente acostarse en la cama y hacer el amor, cada remoción de un guante, cada desabotonado del primer botón de un abrigo, o un toque accidental de rodilla bajo la mesa, se convertía en un evento de escala cósmica. La tensión erótica no se disipaba, se acumulaba, creando una electricidad que no podía ser ocultada por ninguna mesita de noche. El espectador, privado de escenas directas, se convertía en un voyeur obsesionado, atrapando ávidamente las migajas de lo permisible. La prohibición de un beso de 3 segundos obligó a los directores a buscar otras maneras de mostrar el deseo. Y aquí, el juego de luces y sombras vino al rescate, dando vida a un lenguaje visual que hoy consideramos la cúspide del estilo. Acto 4. El nacimiento del noir, desde la sombra de la censura. Cuando el código Hays cerró la puerta al naturalismo, los cineastas se encontraron atrapados. ¿Cómo contar una historia sobre un asesinato si no puedes mostrar sangre? ¿Cómo transmitir la maldad de la femme fatale si está vestida como una monja? La respuesta vino de una fuente inesperada, de la oscuridad. Las restricciones obligaron a los cinematógrafos y directores a repensar el mismo espacio del encuadre, y así nació quizás el género más estilizado y pesimista en la historia del cine: el noir. El cine negro no son solo historias de detectives sobre tipos con sombreros y abrigos. Es un grito visual de desesperación, nacido de la imposibilidad de contar la verdad de manera directa. Los censores prohibieron mostrar el proceso de morir en detalle, así que la cámara comenzó a apartarse. En lugar de filmar la bala entrando en el cuerpo,
El director mostró la sombra del asesino en la pared, el disparo, el destello, y la mano deslizándose lentamente de la víctima por el papel tapiz. Esta técnica resultó ser 100 veces más aterradora que cualquier charco de sangre falsa. La imaginación del espectador llenaba el horror, a menudo pintando imágenes mucho más espantosas de lo que los maquilladores podían permitir. Fue la censura la que nos regaló la estética canónica del noir. Persianas proyectando sombras rayadas sobre los rostros de los personajes. Este recurso visual, que se convirtió en un cliché, originalmente tenía un profundo subtexto psicológico que los censores pasaron por alto. Las sombras de las persianas simbolizaban los barrotes de una prisión. El héroe, sentado en su oficina, aún no está arrestado, pero ya está en una jaula de sus pasiones, pecados o destino inevitable. La luz literalmente cortaba a los personajes en pedazos, destacando su fragmentación moral. Dado que mostrar violencia era difícil, la atmósfera de amenaza tomó el centro del escenario. Calles lluviosas, ciudades nocturnas donde las farolas revelan solo fragmentos de rostros desde la oscuridad. Todo esto trabajó para crear una sensación de ansiedad constante. El código exigía que el mal fuera castigado, pero no prohibía hacer que el mundo alrededor del héroe fuera desesperanzador. Los directores, muchos de los cuales eran inmigrantes de Europa huyendo del nazismo, trajeron el expresionismo alemán al género estadounidense. Sabían, la oscuridad oculta no solo monstruos, sino también la verdad. En el contexto de una prohibición del erotismo explícito, el noir fetichizó objetos. El cigarrillo se convirtió en el principal símbolo fálico de la era. La forma en que Humphrey Bogart encendía un cigarro, cómo el humo se elevaba lentamente, envolviendo el rostro de Lauren Bacall, era el acto más puro de seducción. El paso de un encendedor, el intercambio de miradas a través de la llama de un fósforo. Este ritual reemplazó las escenas de dormitorio. La tensión sexual se trasladó al humo, a los gestos, a las entonaciones. Así, el código Hays, destinado a hacer el cine brillante y moral, paradójicamente dio vida al género más oscuro. Empujó el vicio a las sombras, pero fue en las sombras donde el vicio floreció, volviéndose misterioso y seductor. El espectador entendía. En este mundo tejido de contrastes de blanco y negro, no hay justos, solo aquellos que aún no han sido atrapados. Y mientras los censores vigilaban la longitud de las faldas, los guionistas ya estaban afilando un arma más peligrosa que cualquier pistola: el doble sentido. Acto 5. El arte de los dobles sentidos. Si el noir enseñó a los operadores a esconder la verdad en las sombras, entonces los guionistas tuvieron que inventar un nuevo idioma inglés. El código Hays creó una lista de palabras prohibidas, que hoy parece el delirio de un puritano loco. No solo se prohibieron las groserías, sino también términos perfectamente médicos o sociales. Palabras como virgen, amante, seducción e incluso embarazo fueron borradas del léxico. En el mundo de Joseph Breen, las mujeres no quedaban embarazadas, simplemente esperaban una adición, o en el mejor de los casos, tejían pequeños botines mientras miraban por la ventana con una sonrisa misteriosa. Los escritores de diálogos enfrentaron una tarea imposible para una persona común. ¿Cómo escribir una escena donde los personajes hablan de sexo sin usar una sola palabra relacionada con el sexo? Así nació el gran arte del eufemismo y los dobles sentidos. Los guionistas se convirtieron en contrabandistas de significado. Comenzaron a escribir textos que funcionaban en dos frecuencias a la vez. Para niños y censores, era una conversación sobre el clima, caballos o cigarrillos, mientras que para los espectadores adultos, un claro preludio. Un ejemplo clásico de estas acrobacias verbales es una escena de la película El sueño eterno, de 1946. Los personajes de Humphrey Bogart y Lauren Bacall discuten sobre carreras de caballos. Bacall dice: ¿te gusta empezar la carrera desde el principio? Me encanta cuando el semental toma la barrera. Todo depende de quién esté en la silla. Formalmente,
No hay una sola palabra sucia. Legalmente, una conversación sobre deportes. Pero la entonación, las miradas y el contexto convirtieron este diálogo en una de las escenas más sucias de la historia del cine. Los censores de Brin, meticulosos por naturaleza, a menudo se encontraban impotentes. No podían cortar la escena de la discusión sobre caballos sin parecer idiotas que veían suciedad donde no había nada. Una maestra de este género fue Mae West, quien podía convertir la lectura de una guía telefónica en pornografía, solo con su entonación. Sus famosas líneas como ¿es un arma en tu bolsillo o simplemente estás feliz de verme?, se volvieron legendarias precisamente porque equilibraban en el borde. El código Hays, al intentar esterilizar el habla, logró el efecto opuesto. Saturó las conversaciones cotidianas con un monstruoso erotismo. Una sugerencia para encender un cigarrillo, una solicitud para abrochar un vestido, o una discusión sobre llaves de auto. Todo se convirtió en códigos que la audiencia leía a la perfección. Esto cultivó un espectador único. La gente en el teatro dejó de ser consumidora pasiva de la trama. Tenían que decodificar constantemente lo que estaba sucediendo, buscar un segundo significado, captar insinuaciones. El cine se convirtió en un juego intelectual, donde el director guiñaba un ojo a la audiencia por encima de la cabeza del censor. Los diálogos de los años 40 todavía se consideran el estándar de ingenio, precisamente por estas restricciones. La edad de oro de la escritura de guiones no surgió de la libertad de expresión, sino de la necesidad de mentir con sofisticación. Pero si los guionistas aprendieron a lidiar con el amor a través de metáforas, la violencia y el crimen eran más complicados. Los gánsteres eran los favoritos del público, llenaban las taquillas, pero el código exigía sangre por sangre. Y aquí, Hollywood encontró una solución cínica. Para mostrar la hermosa vida de un criminal, simplemente tenías que matarlo en los últimos 5 minutos de la película. Acto 6. Crimen y castigo inevitable. La Gran Depresión dio a luz a una extraña paradoja moral en América. Mientras los ciudadanos comunes perdían empleos y hogares, los banqueros prosperaban. El amor del público no se dirigió hacia la policía, sino hacia aquellos que robaban esos mismos bancos. Los gánsteres se convirtieron en los nuevos Robin Hood. Las audiencias anhelaban historias de hombres que tomaban lo que era suyo por la fuerza. Los estudios lo entendieron a la perfección y querían hacer películas sobre criminales. Pero entonces, Joseph Brin entró en escena con su principio fundamental. La simpatía del público nunca debe estar con el mal. Parecía un callejón sin salida. ¿Cómo hacer una película sobre un matón si no se le puede hacer simpático? Hollywood encontró una respuesta brillante, cínica e increíblemente efectiva: la matemática del tiempo. Los guionistas idearon una fórmula que permitía alimentar a ambos lobos. Los estudios ganaban dinero. Y mantener a las ovejas enteras. Los censores estampaban su aprobación. El secreto era simple. Podías mostrar 85 minutos de la vida glamorosa de un gángster, su éxito, dinero, trajes elegantes y poder, siempre y cuando en los últimos 5 minutos muriera de una muerte terrible o fuera a la silla eléctrica. Esta estructura de ascenso y caída se convirtió en el estándar de oro del género. El código exigía que el crimen nunca quedara sin castigo, y más importante aún, que no otorgara recompensas. Pero en la práctica, se convirtió en una hipocresía de proporciones épicas. Durante 1 hora y media, la audiencia se deleitaba con la carisma de James Cagney o Edward G. Robinson. Veían héroes viviendo a lo grande, respetados y temidos. Y cuando llegó la inevitable retribución al final, no se percibió como un triunfo de la justicia, sino como una gran tragedia. Los censores exigían que la muerte del criminal fuera didáctica. Tenía que morir como un perro, en la tierra, con miedo, abandonado por todos. Pero los directores que trabajaban con grandes actores dieron la vuelta a esta noción. La muerte final del héroe a menudo se filmaba de tal manera que evocaba lágrimas de simpatía del público, no satisfacción por el trabajo de la ley. La policía y los jueces en estas películas
Aparecían como burócratas grises y aburridos, mientras que el criminal, incluso en la muerte, seguía siendo una personalidad vibrante, un rebelde contra un sistema injusto. Un ejemplo particularmente revelador es la película Ángeles con caras sucias, de 1938. El personaje de James Cagney, el gángster Rocky Sullivan, es condenado a la silla eléctrica. Un sacerdote le pide que muera como un cobarde, para que los chicos que lo idolatran se desilusionen con su héroe. Y Cagney interpreta esta escena de tal manera que hasta el día de hoy nadie puede decir con certeza: ¿temía a su personaje en el último momento? ¿O fingía este miedo para salvar las almas de los niños inocentes? Esta ambigüedad fue una bofetada en la cara del código, que exigía claridad. El público salió del cine con un sentido del sacrificio del criminal, mientras que formalmente la ley se mantenía. El villano fue castigado, la moraleja fue entregada. Así, el código Hays, al intentar destruir el romance del mundo criminal, solo lo endureció. Creó el arquetipo del villano trágico, que sabe que está condenado pero va hasta el final. La audiencia entendió las reglas del juego. En este mundo, todo tiene un precio. Pero el precio pagado por los héroes los convirtió en mártires a los ojos del público, no en villanos. Y mientras los gánsteres morían en pantalla, un nuevo lenguaje de símbolos nació fuera de pantalla, destinado a reemplazar otro tema tabú, la intimidad física, que no podía simplemente ser eliminada en el final. Acto 7. El simbolismo como arma. Cuando los sensores del código Hays barricaron el dormitorio, abrieron sin saberlo la caja de Pandora del psicoanálisis freudiano. Los directores se dieron cuenta. Si no podían mostrar el acto de amor con cuerpos, debían hacerlo con objetos. Así comenzó la era de la gran sustitución en el cine, donde las cosas inanimadas asumieron los roles más apasionados, y la edición se volvió más erótica que cualquier desnudez. Era un juego de asociaciones llevado al extremo. La cámara se apartaba tímidamente de la pareja que se besaba, pero se enfocaba de inmediato en una tetera hirviendo, su silbido elevándose a un crescendo, o en cortinas que de repente ondeaban con una ráfaga de viento, o en olas estrellándose contra las rocas. La audiencia, privada de imágenes directas, descodificaba al instante este código visual. La tetera significaba pasión, las olas significaban orgasmo, el viento significaba pérdida de control. Alfred Hitchcock, el principal pícaro de esta era, elevó esta técnica a alta arte y al mismo tiempo a una broma burlona. El final de su película de 1959, Con la muerte en los talones, es quizás el símbolo sexual más audaz en la historia del Hollywood clásico. En el momento en que los personajes de Cary Grant y Eva Marie Saint deberían haberse rendido al amor en el compartimento, Hitchcock muestra un largo tren arremetiendo a toda velocidad hacia un túnel oscuro. Era tan transparente, tan freudiano, que los sensores quedaron atónitos. Formalmente, no había nada de qué quejarse. Los trenes pasan por túneles. Eso es un hecho de la realidad. Pero el contexto convirtió esta toma en pornografía para intelectuales. En otra obra maestra de Hitchcock, Atrapa a un ladrón, la escena del beso entre Grace Kelly y Cary Grant se intercalaba con tomas de fuegos artificiales fuera de la ventana. Las explosiones de los fuegos artificiales se volvían más brillantes, más ruidosas, sincronizándose con las emociones de los personajes. Era hermoso, era romántico, pero lo más importante, permitía mostrar el clímax del placer sin revelar ni un centímetro de piel prohibida. Los objetos en el encuadre comenzaron a vivir una doble vida. Un cigarrillo encendido después de que la pantalla se oscureció significaba ya todo ha sucedido. Un corcho saliendo de una botella de champán se convirtió en el equivalente cómico de la impaciencia masculina. Una chimenea con llamas parpadeantes reemplazó el calor de los cuerpos. Los directores enseñaron a la audiencia a ver la vulgaridad en las cosas más inocentes, y fue un genio. Si un sensor corta la toma del tren o los fuegos artificiales,
Admite que sus propios pensamientos son sucios. Esta forzada metaforicidad hizo que el cine fuera poético. En lugar de fisiología, la audiencia recibió imágenes. El sexo dejó de ser fricción mecánica y se convirtió en un elemento: fuego, agua, velocidad. Pero mientras los directores manejaban brillantemente la representación de la pasión, la institución del matrimonio era más complicada. El código prohibía mostrar la infidelidad como normal y exigía la santidad del hogar familiar. Pero, ¿cómo filmar una comedia romántica si los personajes ya están casados y el conflicto se ha agotado? Hollywood encontró aquí una laguna, inventando el género más extraño en la historia de las relaciones: la comedia del segundo matrimonio. Acto 8. La comedia del recasamiento. El código Hays custodiaba la institución del matrimonio con un celo digno de una inquisición medieval. Las reglas eran cristalinas. El adulterio nunca podía mostrarse como atractivo, justificado o sin castigo. La infidelidad es un pecado. Punto. Para los guionistas, esto se convirtió en un desastre. Durante siglos, el drama se construyó sobre triángulos amorosos y pasiones prohibidas. ¿Cómo crear tensión romántica entre un hombre y una mujer si ya están casados y engañar es contra la ley? Hollywood respondió con la invención de quizás el género más intelectual y brillante de su historia: la comedia alocada, o como más tarde la llamaron los estudiosos del cine, la comedia del recasamiento. La lógica era impecable y jesuítica. Si no podemos hacer que los personajes casados se engañen entre sí, hagámoslos divorciar en la primera escena. Una vez que se coloca el sello de divorcio, los personajes se convierten en personas libres. Pueden salir con otros, provocar celos y, lo más importante, seducirse de nuevo, sin romper una sola letra del código moral. Este truco permitió que todo lo que Brin intentó prohibir regresara a la pantalla: coqueteos, dobles sentidos y juegos sexuales agudos. Pero ahora sucedía entre excónyuges que conocen demasiado bien los puntos de dolor del otro. El divorcio se convirtió en un mero recurso narrativo necesario para que los personajes se enamoraran de nuevo. Películas como La chica de él, de 1940, o Historias de Filadelfia, transformaron el proceso de divorcio en el preludio más romántico. Dado que el contacto físico se minimizó y las escenas en la cama fueron excluidas, toda la energía libidinosa se desplazó al diálogo. Los héroes alocados no solo hablaban, se esgrimían con palabras. La velocidad del habla en estas películas alcanzó las 240 palabras por minuto, como una metralleta. Cary Grant y Rosalind Russell intercambiaban dardos con tal rapidez y pasión que reemplazaban cualquier beso. El duelo verbal se convirtió en el nuevo sexo. Cuanto más ferozmente discutían los personajes, más claro era para la audiencia: estaban locos el uno por el otro. El código Hays, sin quererlo, revolucionó la representación de las mujeres. En el melodrama clásico, la heroína era a menudo un objeto pasivo de deseo. En la comedia del recasamiento, la mujer se convirtió en una socia igual. Para ganar en el duelo verbal, tenía que ser más inteligente, más rápida y más astuta que el hombre. Actrices como Katharine Hepburn o Claudette Colbert crearon imágenes de mujeres fuertes e independientes que no esperaban ser rescatadas, sino que dictaban las reglas del juego ellas mismas. Así, la prohibición puritana de representar la infidelidad conyugal reforzó paradójicamente la idea del matrimonio como una unión de iguales. La audiencia no solo veía la química de los cuerpos, sino la química de las mentes. Y mientras las comedias encontraban formas de sortear a través del humor y la velocidad, el género del thriller requería un enfoque diferente. Reinaba un hombre que convirtió el eludir la censura en su deporte personal: Alfred Hitchcock, quien se propuso demostrar que el beso más largo del mundo podía ser filmado sin romper la regla de los 3 segundos. Acto 9. Alfred Hitchcock contra el sistema. Alfred Hitchcock no era solo un director, era el mayor troll en la historia de Hollywood. Mientras sus colegas se quejaban de las draconianas medidas de Joseph Brin y escribían cartas furiosas,
Hitchcock veía el código Hays como un intrigante rompecabezas. No luchó contra los sensores, jugó al gato y al ratón con ellos, sacando placer sádico de cómo eludía elegantemente sus prohibiciones. Su filosofía era simple. Si cierran la puerta, entra por la ventana, pero hazlo de una manera que haga a los dueños aplaudir. El pináculo de este enfrentamiento fue la película Notorious de 1946. El guión exigía mostrar una pasión loca y devoradora entre los personajes de Cary Grant e Ingrid Bergman. Hitchcock quería filmar el beso más largo en la historia del cine. Pero entonces, se alzó un muro ante él. La infame regla de los 3 segundos. Los sensores estaban con cronómetros, listos para destruir cualquier escena donde los labios de los actores estuvieran sellados por demasiado tiempo. El plan parecía condenado. Pero Hitchcock encontró una solución tan audaz como brillante. Rompió un largo beso en una serie de pequeños toques interrumpidos. Grant y Bergman se besan. Se separan 1 milímetro. Susurran algo el uno al otro. Tocan los labios de nuevo. Se mueven por la habitación. Hablan por teléfono. Pero sus rostros permanecen íntimamente cerca, casi tocándose las narices. Desde un punto de vista técnico, Hitchcock no rompió una sola regla. Cada beso individual duró menos de 3 segundos. Formalmente, los personajes solo estaban hablando, muy cerca el uno del otro. Pero para el espectador, parecía un acto continuo y prolongado de amor que duró 2 minutos y medio. El efecto fue asombroso. La constante interrupción del contacto no rompió la tensión. En cambio, la aumentó al límite. La audiencia sintió cada aliento, cada parpadeo. Fue 100 veces más erótico que si simplemente se hubieran devorado durante los mismos 2 minutos. Hitchcock demostró que la limitación engendra estilo. Transformó un requisito burocrático en un dispositivo artístico. Los sensores de Brin estaban furiosos, pero no podían hacer nada. Las matemáticas estaban del lado del director. Usó su propia arma, la pedantería, en su contra. Este caso se convirtió en un ejemplo de libro de texto de cómo la prohibición obliga al arte a evolucionar. Pero mientras los actores en vivo podían engañar al sistema a través de carisma y edición, los personajes animados tuvieron menos suerte. El código Hays no hacía excepciones de género, y su próxima víctima fue la mujer más sexual de la animación, a quien los moralistas decidieron convertir en una aburrida ama de casa. Acto 10. Limpieza de la animación. Estamos acostumbrados a pensar en los dibujos animados como un territorio infantil, donde reina la inocencia, brillan los colores vivos y prevalece la seguridad absoluta. Pero esta noción es el resultado de una lobotomía que el código Hays realizó en la animación a mediados de los años 30. Antes de la llegada de los sensores, la animación era un género salvaje, surrealista y a menudo abiertamente erótico, dirigido más al público adulto de cabaret que a los programas matutinos para preescolares. Y la principal víctima de esta esterilización cultural fue Betty Boop, el primer símbolo sexual del mundo animado. A principios de los años 30, Betty Boop era un ícono de la era del jazz. Encarnaba a las flappers, chicas emancipadas que llevaban el cabello corto, escuchaban música a todo volumen y no se avergonzaban de su sexualidad. Su imagen era provocativa: un vestido mini, hombros al descubierto, una liga en su muslo que destellaba en el cuadro, y su característico y coquetear boop up adu. El estudio de los hermanos Fleischer creó un personaje que coqueteaba con la audiencia. Sus dibujos animados insinuaban la pérdida de la inocencia, el acoso e incluso el uso de drogas. La famosa escena con gas de la risa y visiones surrealistas. Pero el 1 de julio de 1934, cuando el código Hays entró en plena vigencia, fue el fin del mundo para Betty. Joseph Brin, quien escrutaba las películas en busca de pecados con una lupa, no hizo excepciones para las líneas de tinta. Su veredicto fue absurdo y despiadado. Una mujer dibujada no puede ser sexualmente atractiva. Corrompe a la juventud. Los censores exigieron un redibujo completo.
Los diseñadores del estudio se vieron obligados a cometer un acto de vandalismo contra su propia creación. El famoso vestido corto de Betty desapareció, reemplazado por un atuendo modesto por debajo de la rodilla con un cuello cerrado y mangas largas. La juguetona liga, un símbolo de su libertad, fue borrada para siempre. Pero los cambios afectaron más que solo su vestuario. El código prohibió que Betty fuera una vampiro independiente. Se ordenó a los guionistas que le dieran una biografía decente. De cantante de cabaret y espíritu libre, se transformó en ama de casa, maestra o niñera. Se le impuso un novio aburrido y soso llamado Freddy, cuya única función era legitimar su estatus y eliminar cualquier indicio de promiscuidad. El personaje de Betty fue destruido. De coqueta audaz, se convirtió en una tonta infantil obsesionada con la domesticidad. El efecto fue instantáneo y catastrófico. Los espectadores que amaban a Betty por su carisma adulto y su energía jazzística perdieron el interés de inmediato. La estéril, correcta Betty Boop era indeseable. Para 1939, su serie fue cancelada. El código Hays mató literalmente a la estrella, ahogándola con moralidad. Esta historia tuvo consecuencias globales para toda la industria. Después de la ejecución pública de Betty Boop, la animación se dividió claramente en antes y después. El surrealismo, el humor oscuro y los temas adultos fueron exiliados. La animación fue forzada a ser empujada al gueto del contenido infantil. Los estudios dejaron de arriesgarse, y durante décadas, el estilo Disney se convirtió en el estándar, seguro, moralista y infinitamente distante de la realidad. El código Hays no solo vistió a una muñeca, castró toda una forma de arte, obligándola a olvidar que dibujar podría ser no solo lindo, sino también provocativo. Mientras la animación se convertía en un cuento de hadas azucarado, la sociedad estadounidense misma sufrió una limpieza no menos masiva en las pantallas de cine. La censura decidió que América debía parecer un país perfecto, donde no hay pobreza, no hay suciedad, y ni siquiera hay necesidades fisiológicas básicas. Acto 11. América estéril. El código Hays ejecutó quizás la operación de cirugía plástica más extensa sobre la realidad en la historia humana. No solo prohibió el sexo y la violencia, prohibió la fisiología misma. En el mundo creado por Joseph Brin, las personas dejaron de ser organismos biológicos. Se transformaron en seres etéreos que nunca sudan, nunca usan el baño y nunca experimentan dolencias físicas, a menos que fuera necesario para una muerte dramática al final. El símbolo más absurdo y al mismo tiempo revelador de esta era se convirtió en el inodoro. Suena a broma, pero durante décadas, mostrar porcelana en un marco fue un estricto tabú. Los censores, con una persistencia maníaca, cortaron cualquier escena donde se pudiera vislumbrar plomería. Incluso el sonido del agua al ser arrastrada se consideraba obsceno. América en la pantalla se convirtió en un país donde los baños existían solo para que las heroínas se retocaran la nariz o lloraran dramáticamente ante un espejo. La misma idea de funciones corporales naturales fue borrada de la memoria colectiva de la nación. Pero esta esterilización de la vida cotidiana fue solo la punta del iceberg. Mucho más aterradora fue la limpieza de la realidad social. El código operó en medio de la Gran Depresión, cuando millones de estadounidenses estaban hambrientos, perdiendo sus hogares y haciendo fila por sopa. Sin embargo, en la pantalla, reinaba un país completamente diferente. La pobreza en las películas, si aparecía, era Hollywood. Los héroes podían ser pobres, pero sus ropas siempre estaban limpias y planchadas, sus rostros frescos y sus peinados perfectos. La suciedad, el sudor, los zapatos desgastados y los dientes podridos, todo fue declarado estéticamente inaceptable. El aspecto político de esta censura iba aún más profundo. El código prohibía cualquier representación que pudiera socavar la confianza en las instituciones gubernamentales. Los jueces debían ser honestos, los policías valientes y los sacerdotes sagrados. La corrupción solo podía mostrarse como un caso aislado, como una mala manzana,
pero nunca como un problema sistémico. Esto creó la ilusión de un aparato estatal perfecto. El espectador, al salir del teatro a una calle llena de contradicciones sociales, comenzó a pensar que el problema no estaba en el sistema, sino en ellos mismos, porque en la América real, la de la pantalla, todo funciona como un reloj. El tema de las relaciones raciales fue censurado de manera especialmente dura. El código contenía una prohibición directa sobre el mestizaje, la representación de romances interraciales. Esta regla se aplicaba incluso más estrictamente que la prohibición de la violencia. Los personajes negros estaban confinados a estereotipos rígidos. Solo podían ser sirvientes leales, simples cómicos o talentosos músicos entreteniendo a audiencias blancas. Los problemas reales de segregación, linchamiento e inequidad racial fueron completamente excluidos de la agenda. Hollywood, bajo la supervisión de Brin, construyó el mito de una América blanca, pura y justa. Este fue un producto de exportación consciente. Los estudios entendían que sus películas eran vistas en todo el mundo, y no querían exhibir su ropa sucia. América tenía que parecer un paraíso en la tierra, donde incluso los pobres cantan y bailan. Y todos los conflictos son resueltos por un juez sabio al final. Esta mentira total moldeó toda una generación de personas que crecieron con una percepción distorsionada del mundo. Creían en una imagen donde el bien siempre triunfa, donde el mal siempre es castigado y donde no hay lugar para nada desagradable. Pero la realidad tiene una forma de romper cualquier asfalto. La Segunda Guerra Mundial se convirtió en el ariete que asestó el primer, pero mortal, golpe a esta pared de cristal de mentiras. Los soldados que regresaban del frente vieron sangre real, suciedad real y muerte real. Y cuando fueron a los teatros, los viejos cuentos dejaron de funcionar. Necesitaban una nueva verdad. Acto 12. Grietas en el muro. A finales de los años 40, La Gran Ilusión, construida con esmero por Joseph Brin, enfrentó a un enemigo que no podía ser reescrito con un lápiz rojo: la realidad. La Segunda Guerra Mundial cambió todo. Millones de soldados estadounidenses regresaron a casa. Vieron campos de concentración, ciudades bombardeadas, muerte real y mujeres reales, accesibles en Europa y Asia. Cuando estas personas iban a los cines y veían héroes estériles en pantalla, durmiendo en pijamas y muriendo sin sangre, sentían la falsedad. El cuento de hadas de Hollywood dejó de funcionar. Se convirtió en una broma, pero el primer golpe real a los cimientos del Código Hays no vino de los estadounidenses, sino de los italianos. Una inundación de cine europeo llegó a los Estados Unidos, principalmente del neorrealismo italiano. Películas como Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica, se convirtieron en un choque cultural. No había glamour, ni finales felices. Había suciedad, pobreza, y la desesperación de un hombre que roba para alimentar a su familia, no porque sea un villano. Los cines independientes estadounidenses comenzaron a mostrar estas películas sin el sello de aprobación de Brin. Y, oh horror, el público acudió en masa a ellas. El espectador votó con su dólar por la verdad. Los estudios de Hollywood, atados de manos y pies por la autocensura, miraban con envidia cómo los europeos mordían su audiencia, mostrando la vida tal como es. Sin embargo, el golpe fatal no se dio en la taquilla, sino en la sala del tribunal. El catalizador fue la película Amor de Roberto Rossellini, específicamente su novela El Milagro. La trama era provocativa. Una simple campesina, drogada con vino, queda embarazada de un vagabundo, creyendo que es San José. La Iglesia Católica en América estaba furiosa. El cardenal Spellman llamó a la película blasfema y exigió una prohibición. Las autoridades del estado de Nueva York revocaron la licencia de distribución. Comenzó una batalla que pasaría a la historia como el caso Burstyn contra Wilson. El distribuidor Joseph Burstyn se mantuvo firme en sus principios y llevó el caso a la Corte Suprema. El 26 de mayo de 1952, los jueces emitieron un fallo histórico que lo cambió todo.
Dictaminaron que el cine no es solo un negocio, como se había creído desde 1915, sino una forma de arte y un medio de expresar opiniones. Esto significaba que el cine ahora estaba protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, garantizando la libertad de expresión. La Corte Suprema declaró: el Estado no tiene derecho a prohibir una película solo porque le parezca blasfema a alguien. Este fue el fin del poder absoluto de los censores. La base legal del Código Hays se desmoronó. Por supuesto, el código no desapareció de la noche a la mañana. Los estudios continuaron cumpliendo por inercia, temiendo boicots. Pero el miedo se había ido. Los productores se dieron cuenta. Ya no podían ser cerrados con el chasquido de los dedos de un burócrata. La pared se había agrietado, y a través de esa grieta se precipitaban los más audaces y los más descarados. Una era de rebelión estaba amaneciendo, liderada por una mujer que convirtió su sexualidad en la principal arma contra la hipocresía. Marilyn Monroe. Acto 13. La rebelión de rubias y travestis. A finales de 1950, el Código Hays se asemejaba a un viejo león sin dientes. Aún intentaba rugir, pero ya no podía morder. La armadura legal estaba rota, sin embargo, los estudios aún temían lanzar grandes películas costosas sin el codiciado sello. Necesitaban un precedente. Necesitaban una película kamikaze que rompiera todos los tabúes concebibles, que llegara a los cines sin la aprobación de los censores y, lo más importante, que diera en el blanco. Esta explosión nuclear en los cimientos de la antigua moralidad fue provocada por Billy Wilder y Marilyn Monroe. 1959 se convirtió en el año en que Hollywood dejó de fingir. La comedia Some Like It Hot llegó a las pantallas. Hoy la vemos como una dulce historia clásica, pero para los censores de esa época, era una verdadera pesadilla hecha realidad. El guión de Wilder no solo rompió las reglas, utilizó el Código Hays como papel higiénico. La lista de violaciones era grandiosa. Primero, el travestismo. El código prohibía estrictamente cualquier insinuación de perversión sexual. Y los hombres vistiendo ropa de mujer se consideraba precisamente eso. Wilder construyó toda la película sobre esto. Jack Lemmon y Tony Curtis corrieron en faldas y tacones durante 1 hora y media, y se presentó no como tragedia o condena, sino como farsa. Segundo, el tema de la impotencia y la frigidez. La escena donde el personaje de Tony Curtis finge ser un millonario que no siente nada, con los besos para provocar a la personaje de Monroe a acciones más activas, fue la cúspide del cinismo. Fue una manipulación psicológica compleja al borde de lo repugnante. Tercero, la propia Marilyn Monroe. Para ese momento, ella era la encarnación viviente de todo lo que Joseph Breen luchaba. Sus vestidos en la película eran tan transparentes y ajustados que parecía que estaban pintados directamente sobre su piel. Su famosa interpretación de I Wanna Be Loved by You era puro sexo destilado. No solo cantaba, hacía el amor a la cámara, al micrófono y a cada espectador en el cine. Los censores exigieron cortes de los primeros planos que mostraban el temblor de su cuerpo, pero Wilder se negó. Cuando la película estuvo lista, la Legión de la Decencia la marcó predeciblemente con una calificación C, condenada. La Iglesia Católica instó a los fieles a mantenerse alejados de los cines. La administración del código negó la emisión de un certificado de distribución. Según las viejas reglas, esto significaría la muerte de la película. Simplemente no sería recogida por las cadenas de cines. Pero entonces, sucedió algo increíble. El estudio United Artists, habiendo invertido una gran cantidad de dinero en la producción, decidió arriesgarlo todo. Los productores dijeron, «Al diablo con el sello». Lanzaron la película en distribución amplia sin la aprobación del código. Fue una revolución. Por primera vez, un gran estudio le dijo abiertamente a los censores que se fueran al diablo. El resultado superó las expectativas más audaces. El público, cansado de la moralización, asaltó la taquilla.
Esta película se convirtió en la comedia más taquillera del año. Los espectadores se rieron de los hombres travestis, admiraron a Monroe y ignoraron por completo los aullidos de la iglesia. Fue un momento de verdad. Los productores se dieron cuenta de que el sello de Brin ya no afectaba las ganancias. El rey estaba desnudo. La línea final de la película, pronunciada por el personaje de Joe E. Brown, se convirtió en el epitafio de todo el viejo sistema moral. Cuando Jack Lemmon se quita la peluca y grita, «¡Soy un hombre!», su rica prometida responde con calma, «Bueno, nadie es perfecto». Esta línea destruyó décadas de hipocresía. Le dijo a América, «El mundo no es perfecto, las personas son extrañas. El amor viene en diferentes formas, y eso está bien». Después de tal golpe, el código ya no pudo recuperarse. Pero para acabarlo completamente, se necesitaba algo más que risas. Se requería shock. Y ese shock fue entregado por un hombre que caminó por el filo de la navaja toda su vida. Alfred Hitchcock, quien decidió mostrar lo que antes era impensable. El asesinato en un lugar donde una persona se siente más segura. Acto 14. La psicosis de 60. Si Marilyn Monroe y Billy Wilder solo se reían del código, Alfred Hitchcock decidió desmembrarlo. En 1960, lanzó una película que no solo rompió las reglas, sino que obliteró el mismo concepto de cine seguro. Psicosis se convirtió en el último clavo en el ataúd de la vieja moralidad, clavado por Hitchcock con dos cosas, un cuchillo de cocina y un inodoro. Suena gracioso, pero el inodoro se convirtió en el primer símbolo de la caída de la censura en esta película. Antes de Psicosis, el cine estadounidense nunca mostró un inodoro en funcionamiento bajo ninguna circunstancia. Se consideraba la cúspide de la indecencia, un naturalismo sucio. Hitchcock no solo mostró este proceso de cerca, lo hizo relevante para la trama. El personaje de Janet Leigh arroja una nota desgarrada al inodoro, y vemos los papeles girar en el remolino y desaparecer en la alcantarilla. Para el público de esa época, fue un shock comparable a una bofetada en la cara. Hitchcock declaró, «En este mundo hay desechos, hay suciedad, y ya no pretendemos que no existe». Pero el ataque principal a la psique y al código fue, por supuesto, la escena de la ducha. Dura solo 45 segundos, pero cambió el cine para siempre. Hitchcock entendió. Los censores prohibieron mostrar el cuchillo penetrando la carne y los pechos desnudos. Y él, como un gran ilusionista, creó una escena donde el público cree ver ambos, aunque no están en la película. 78 posiciones de cámara. 52 cortes. El cuchillo brilla ante el lente. El agua se mezcla con sangre, en realidad jarabe de chocolate. Janet Leigh grita. Una mano agarra la cortina. En ningún fotograma la hoja toca el cuerpo. En ningún fotograma se ve nada prohibido. Pero el ritmo frenético de la edición y los violines chirriantes de Bernard Herrmann obligaron al cerebro del espectador a completar la imagen del asesinato por su cuenta. La gente en los cines gritaba de horror, cubría sus ojos con las manos. Los censores de Brin estaban furiosos, pero eran impotentes. Formalmente, no había nada de qué quejarse. La violencia no sucedía en la pantalla, sino en las cabezas del público. Hitchcock fue aún más lejos. Rompió la principal regla no escrita de Hollywood. No puedes matar a la estrella principal en los primeros 30 minutos de la película. Janet Leigh era el rostro del cartel. El público vino por ella. Al matarla en el primer tercio de la película, Hitchcock sacó la alfombra bajo los pies del público. Dijo, «Aquí nadie está a salvo. Las reglas ya no funcionan». Esta fue una violencia psicológica contra el espectador, mucho más poderosa que cualquier acto físico. El subtexto sexual de la película también fue escandaloso. Norman Bates, espiando a una mujer desnudándose a través de un agujero en la pared, fue un escupitajo en la cara de la moral puritana. Hitchcock convirtió al protagonista en un voyerista, transformando al espectador en su cómplice. Todos miramos a través de ese agujero con el maníaco. Psicosis se convirtió en un fenómeno.
La gente hacía filas que rodeaban las manzanas. Hitchcock incluso introdujo una regla especial. Nadie será admitido en el teatro después de que comience la función. Esto creó un hype y un sentido de exclusividad. Una película filmada en barato blanco y negro con un equipo de televisión, porque el estudio Paramount se negó a financiar esta abominación. Ganó una colosal cifra de $50 millones en ese momento. Este fue el final. Los estudios vieron. Una película que rompió todos los tabúes concebibles ganó más dinero que 10 películas correctas juntas. La economía triunfó sobre la moralidad. El sello del código Hays se convirtió en un pedazo de papel sin sentido. El viejo sistema colapsó, y sobre sus ruinas, algo nuevo debía ser construido, algo que regulara este flujo de libertad sin prohibirlo. Acto 15. La muerte del código y el nacimiento de las clasificaciones. A mediados de los años 60, la situación se volvió esquizofrénica. Por un lado, el código Hays todavía prohibía oficialmente palabras como virgen y aborto. Por otro lado, los cines ya estaban repletos con ¿Quién le teme a Virginia Woolf? De 1966, donde Elizabeth Taylor y Richard Burton maldecían, bebían y se humillaban mutuamente con tal realismo que los viejos censores sufrieron ataques al corazón. Después vino Bonnie y Clyde, de 1967, donde la violencia se volvió no solo sangrienta, sino poéticamente hipnotizante. La escena final de los héroes siendo disparados, sus cuerpos sacudiéndose en cámara lenta bajo una lluvia de balas, fue un ballet de muerte. El viejo sistema colapsó bajo el peso de su propia inadecuación. Hollywood se dio cuenta. Si se aferraba a la moral de los años 30, perdería a la juventud que ya escuchaba rock and roll, usaba minifaldas y protestaba contra la guerra de Vietnam. Necesitaba nuevas reglas para una nueva realidad. El salvador de la industria fue Jack Valenti, el nuevo presidente de la Asociación Cinematográfica, MPAA. Era un pragmático y entendió una cosa simple. La censura era imposible, pero la clasificación era necesaria. El 1 de noviembre de 1968, el código Hays fue oficialmente abolido. En su lugar llegó el sistema de clasificación que todavía se utiliza hoy: G, M, R y X. Este fue un cambio de paradigma fundamental. El código decía: no debes filmar esto, porque es un pecado. El sistema de clasificación decía: puedes filmar lo que quieras, pero advertiremos al espectador sobre lo que hay. La responsabilidad de la moralidad se trasladó de los hombros del productor a los de los padres. A los directores se les dio un cheque en blanco. La era del nuevo Hollywood comenzó. Scorsese, Coppola, Polanski, Kubrick irrumpieron por puertas abiertas. Obtuvimos El Padrino, Taxi Driver, La Naranja Mecánica. El cine se volvió adulto, duro, implacable. Vimos sexo real, sangre real y la verdadera mugre de las calles. Pero con el agua, también tiraron al bebé. Con la desaparición de las prohibiciones, vino la pérdida de esa retorcida ingeniosidad que creó la magia de la Edad de Oro. Ya no necesitabas jugar con la luz para insinuar una escena de sexo. Podías simplemente mostrar un pecho desnudo. No había necesidad de escribir diálogos brillantes con dobles significados. Podías simplemente decir, joder. El arte de la sugerencia murió. Fue reemplazado por el arte de la demostración. Ganamos en verdad, pero perdimos en misterio. El cine dejó de ser la fábrica de sueños y se convirtió en un espejo de la realidad. Y la realidad, como sabemos, rara vez es tan hermosa como una mentira hábilmente construida. El código Hays es considerado la edad oscura de Hollywood, una era de ignorancia y hipocresía, y en muchos aspectos, es cierto, desgarró cientos de vidas, destruyó carreras, hizo que toda una nación creyera en un mundo estéril que nunca existió. Pero esta presión brutal creó un diamante. Encerrados por reglas, directores y guionistas tuvieron que convertirse en magos. Aprendieron a hablar en silencio.
convirtieron la sombra de las persianas en barrotes de prisión, y un tren entrando en un túnel en un acto de amor. Las limitaciones no mataron la creatividad, la disciplinaron, dándole forma y estilo que aún llamamos cinematográfico. La historia del código nos enseña una lección paradójica. La libertad absoluta a menudo conduce a la complacencia, mientras que los límites estrictos empujan la mente a sus límites. El gran arte no nace cuando todo está permitido, sino cuando casi nada lo está, y aún así encuentras una manera de decir lo que importa. La próxima vez que veas una película en blanco y negro de los años 30 o 40, no la veas como un cuento de hadas ingenuo. Mira de cerca los detalles. Observa cómo el héroe retuerce nerviosamente su sombrero en sus manos, cómo la heroína ajusta su guante, cómo la luz se apaga en la ventana. Intenta descifrar este cifrado. Verás que detrás de las frases recatadas y los vestidos cerrados hay tanta pasión y vicio como los modernos ratings R nunca podrían soñar. El código Hays enseñó a Hollywood a mentir. Pero había una cosa de la que no podían mentir. Esa era el color. ¿Sabes por qué los zapatos de Dorothy son rubí en El Mago de Oz cuando son plateados en el libro? La respuesta no está en la magia, sino en una feroz guerra tecnológica por nuestros ojos. Pero esa es una historia completamente diferente.